Las hormonas son parte del juego. Los científicos estiman que hay más de 1000 hormonas que tienen un impacto decisivo en el funcionamiento de nuestro cuerpo, sin que ni siquiera seamos conscientes de ello. Todo está ligado a estos mensajeros. Nuestro proceso de envejecimiento, cuando queremos tener un hijo, el que nos podamos quedar embarazadas o no, el ejercicio físico y las emociones fuertes. Las hormonas sexuales, en particular los estrógenos, la progesterona y la testosterona, pueden sembrar el caos en nuestro cuerpo. Controlan la apariencia de la persona e influyen mucho en la sexualidad, en la salud y en la misma experiencia de la vida. Cuando empiezan a fluctuar o a desaparecer, se puede tener una impresión de desajuste vital y es frecuente experimentarlo como una perturbación. ¿Qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando las hormonas sexuales se descontrolan y comienzan a disminuir? ¿Las podemos reemplazar, retrasando así potencialmente el proceso de envejecimiento? ¿Son las hormonas una fuente de eterna juventud? La menopausia se produce cuando la mujer está en la cima de su potencial y si tiene trabajo en la cima de su carrera. Así que es muy importante que estén en plena posesión de sus facultades cognitivas. Hay diversos términos: andropausia, síndrome de envejecimiento del hombre o menopausia masculina. Son términos que hay que tomarse con cierto escepticismo, dado que no se trata de un síndrome uniforme. Tal y como lo pintan en los medios, se diría que las mujeres se convierten en monstruos durante la menopausia. No podemos detener el proceso de envejecimiento, ni siquiera a base de hormonas. Así de sencillo, la piel envejece. A lo mejor se puede retrasar un poco, pero no es posible detener el proceso de envejecimiento. Durante el embarazo, los niveles hormonales de la mujer viven su mayor cambio. Las mujeres embarazadas experimentan una suerte de colocón de estrógenos. Durante la pubertad, las chicas se hacen mujeres y los chicos hombres, en medio de una gran turbulencia hormonal. Durante la menopausia, tanto en la de la mujer como en la del hombre, según los hallazgos más recientes, las hormonas se desbocan. ¿Qué es lo que nos pasa biológicamente durante ese periodo? La producción de hormonas depende de una especie de centro hormonal del cerebro. La glándula pituitaria de la mujer produce la hormona folículo-estimulante, o FSH, que estimula la producción de estrógenos en los folículos de sus ovarios. Con el inicio de la menopausia, la producción de esta hormona cae, ya que el número de óvulos disminuye y termina desapareciendo. La producción de hormonas sigue disminuyendo poco a poco. En el hombre, la hipófisis envía hormonas de control a los testículos. Allí, la testosterona se produce en las células de Leydig. La mayor concentración de estas está en los testículos. Solo hay una pequeña parte que alcanza la sangre. Cuando un hombre cumple 40 años, sus niveles de testosterona empiezan a disminuir. No puede volver a quedarse embarazada. A sus 35 años, esta mujer es uno de los raros casos de menopausia precoz. Es madre de un niño pequeño y fue un duro golpe enterarse de que ya nunca iba a poder tener más hijos. Julia Smith fue al ginecólogo pensando que se había quedado embarazada. Había dejado de tomar la píldora y no estaba menstruando. Estaba experimentando unos síntomas que no había tenido durante mi primer embarazo. Dormía de forma intermitente y mis cambios de humor se volvieron más extremos. Estaba en una reunión de trabajo, por ejemplo, y de golpe comenzaba a sudar. Era exasperante. Y ahí fue cuando empecé a preguntarme qué me estaba pasando. Inicialmente, su ginecóloga pensó que se trataba de algún tipo de desequilibrio hormonal, lo cual no es insólito cuando una mujer deja de tomar la píldora. Pero como seguía sin tener la regla, su médica le recomendó que acudiera a un experto hormonal.
Y fue entonces cuando Julia Smith recibió el demoledor diagnóstico. No me lo podía creer. Me costaba asimilar que aquello fuera conmigo. Me sentía como si me hubiera convertido en una vieja de la noche a la mañana. Y me pasaban miles de pensamientos por la cabeza. No volveré a tener hijos nunca. ¿Le seguiré resultando atractiva a mi marido? Fue horrible. Diría que aún estoy lejos de aceptarlo. Todavía me cuesta cuando veo un niño. Sobre todo cuando veo a una mujer embarazada o con un bebé en brazos. Porque yo realmente quería uno. Es el tipo de situaciones en las que todavía me duele. Julia se tiene que hacer análisis de sangre periódicos para comprobar sus niveles hormonales. Cuando una mujer entra en la menopausia antes de cumplir los 40, es lo que se conoce como menopausia precoz y afecta a 1 de cada 100 mujeres por lo menos. Como experta en hormonas, la doctora Schaudig conoce muchos casos. La paciente acude a mi consulta y me habla de sus síntomas. Luego le tomo una muestra de sangre y analizo los resultados en ausencia de la paciente. Sinceramente, antes de tener esas conversaciones con las pacientes, no es que les tenga miedo, pero tengo que armarme de valor y dar con la forma de adaptar el mensaje a la mujer. Si se trata de alguien que quería tener hijos a toda costa, la situación puede tener un gran impacto psicológico y en ciertos casos le digo, deberías ir a hablar con un experto para que te ayude. Luego hay situaciones en las que el deseo de tener hijos no era algo tan prioritario y puedo anunciárselo con menos rodeos. A veces no supone el menor problema para la paciente. Una vez una joven me dijo, qué bien, ahora me podré dedicar totalmente a mi carrera. ¿Cómo es el proceso hormonal que atraviesa el cuerpo de la mujer con menopausia precoz? A veces son mujeres que no tenían suficientes óvulos al nacer. No se puede aumentar el número de óvulos que tiene una mujer. Está fijado desde que nacemos. Y si nuestra reserva de óvulos es demasiado pequeña ya desde un principio, o si se secan antes de tiempo a medida que nos vamos haciendo mayores, puede producirse la menopausia. La menopausia precoz también puede ser consecuencia de la quimioterapia, y hay causas genéticas. También es concebible que la madre de la mujer que tendrá menopausia precoz sufriera algún tipo de lesión sin darse cuenta, que durante el periodo en el que se estaban creando los óvulos, los ovarios del embrión sufrieran algún tipo de impacto perjudicial. Eso también puede conducir a que en un futuro la mujer tenga menopausia precoz. En el 70% de los casos no existe una explicación médica. Es el caso de Julia Smith. ¿Por qué no pides cita por teléfono y nos vemos en unas 3 semanas? Todas las asociaciones de profesionales admiten que cuando se da una menopausia precoz, la mujer se tiene que someter a una terapia de reemplazo hormonal a largo plazo. La idea es suplir la producción de las hormonas que siguen produciendo las otras mujeres de su misma edad, los estrógenos y la progesterona, como en la vida real. De esa forma, la membrana mucosa del útero se reestructura correctamente y se puede dar la menstruación. Esta terapia ha de seguirse hasta la edad natural de la menopausia, que actualmente está en torno a los 52 años. Los estrógenos son particularmente importantes para la fortaleza de los huesos. En particular, protegen a las mujeres jóvenes de la osteoporosis. Actualmente, las baby boomers están alcanzando la menopausia en Estados Unidos y Europa. Es un mercado muy grande y un campo inmenso para la investigación, ya que cerca de 1/3 parte de las mujeres la sufren. En Suiza, en el Hospital Inselspital de Berna, la doctora Petra Stute es la directora del Centro para la Menopausia. Está llevando a cabo una investigación de endocrinología ginecológica. Le interesa el papel de las hormonas femeninas durante la menopausia, una fuerza a tener en cuenta.
En esta clínica, este periodo tan delicado para muchas mujeres se aborda de forma desapasionada. Hay material pedagógico y cada paciente lo recibe antes de entrar en el hospital. Esta imagen, por ejemplo, describe cómo funcionan los bucles de control hormonales. En su mayor parte los controlamos desde el cerebro y, naturalmente, lo que más nos interesa son los ovarios. Y aquí tenemos un cuestionario que es muy importante para nosotros. Es una escala científica de evaluación de la menopausia. El cuestionario enumera básicamente todas las cosas que se pueden producir durante esta fase de la vida, desde los problemas del corazón y de la vejiga hasta los dolores articulares, los episodios depresivos o las dificultades sexuales. Para muchas de las mujeres a las que atendemos, es un gran alivio descubrir que otros síntomas, que quizás solo habían detectado periféricamente, de golpe están relacionados con esta nueva fase de su vida. La carpeta también contiene información sobre las posibles terapias hormonales a base de comprimidos, parches o geles, y enumera los productos que pueden administrarse por vía vaginal. Esto quiere decir que si el principal problema es de tipo genital, en muchos casos la terapia vaginal es suficiente. Pero como puedes ver, ofrecemos una gama muy amplia de tratamientos. La menopausia está en el punto de mira de la medicina y la farmacología. Pero hay un debate en torno a qué síntomas tienen que ver con la menopausia y cuáles tienen que ver más bien con el envejecimiento y qué terapias deberían aplicarse. Si notas un escozor o un calambrazo repentino, dímelo, por favor, y te saco la aguja. Petra Stute colabora con el Instituto de Medicina Complementaria para investigar la acupuntura. Es un hecho comprobado que puede aliviar los sofocos. Las mujeres con sofocos frecuentemente se someten a un tratamiento de reemplazo hormonal. Estos estudios podrían mostrar si la acupuntura puede contribuir a reducir el tratamiento hormonal e incluso a eliminarlo. Estos dos puntos de aquí tienen principalmente un efecto regulador sobre la tensión, sobre la irritabilidad, sobre la tensión muscular y sobre la sensación de tensión en general. Le he puesto agujas en una combinación de puntos que también regulan la función digestiva, otro problema durante la menopausia. En definitiva, la idea es devolverle su energía. Si la persona no duerme lo suficiente por la noche, se sentirá falta de energía. En el laboratorio del sueño se estudian sus diferentes fases. El insomnio se puede explicar por la carencia de estrógenos y también por el hecho de que ya no se produce progesterona en cantidad suficiente. La progesterona es una hormona que nos ayuda a acceder al sueño profundo y cuando falta, hay muchas mujeres que sienten como si su sueño fuera más superficial. Se despiertan con cualquier ruidito y pueden pasar noches enteras sin pegar ojo. Los sofocos nocturnos pueden robarnos horas de sueño, pero no son los únicos responsables. Hay otras razones, tanto en hombres como en mujeres, que nos pueden impedir conciliar el sueño. La melatonina es la hormona del sueño por excelencia. Y cuando envejecemos, la producción de melatonina en la glándula pineal disminuye. Y es muy posible que el hecho de tener menos melatonina por la noche tenga un impacto en el sueño. Esto quiere decir que, más allá de las hormonas sexuales, hay toda una serie de ejes hormonales que se desplazan con la edad. La vida es cambio. Muchas mujeres sobrellevan la transición por este periodo tan sofocante a base de ejercicio. Pero ¿qué pasa cuando eso no ayuda y la mujer sufre? Los problemas de Connie Desais comenzaron hace 11 años, cuando le llegó la menopausia a los 53 años. Connie es una profesora muy entregada. Estás en contacto con tus alumnos todo el tiempo y tienes que estar muy concentrada en cuanto a los contenidos que abordas. Me empezaron a entrar sofocos varias veces por hora durante las clases y cuando te pasa algo así, te concentras totalmente en tu cuerpo. Te vuelves incapaz de concentrarte en otra cosa.
No te encuentras a gusto. No quieres ver a nadie durante un tiempo porque sudas muchísimo, por ejemplo, y eres la única que está sudando. Así que te da corte. Es evidente que algo le está pasando a esa mujer, pero por suerte mis alumnos fueron sumamente comprensivos. Se lo expliqué y les dije que era algo que les pasaba a las mujeres de mi edad y ya no se volvió a hablar del asunto. Aún así, me seguía incomodando mucho. Connie probó toda clase de remedios para mantener a raya sus síntomas. Al principio hacía mucho ejercicio y bebía infusiones especiales. Luego probó suerte con los remedios homeopáticos, la acupuntura y productos a base de plantas, pero nada parecía ayudarle. Su ginecóloga, Gerlinde Birmelin, ha trabajado con muchas pacientes menopáusicas. Todas tenían sofocos, porque la parte del cerebro que regula la temperatura corporal y que está bajo control de los estrógenos se ha de adaptar primero a la pérdida de hormonas y eso puede variar de una mujer a otra. Siempre que las pacientes no presentan síntomas demasiado graves, yo prefiero tratarlas con remedios naturales. No planteo usar hormonas mientras la mujer no presente unos síntomas importantes que empiecen a mermar su calidad de vida, pero desde luego no es mi terapia preferida. Como estaba teniendo un impacto tan serio en mi vida, y en particular en mi vida profesional, le pedí ayuda a mi ginecóloga. Y como digo, me recetó hormonas en pequeñas dosis que tuvieron un efecto fantástico. Me sentía genial y al mismo tiempo era como la fuente de la eterna juventud. Me volvía a sentir como antes y naturalmente eso también me gustó. Las estuve tomando durante unos años, hasta que me diagnosticaron un cáncer de mama. No había ninguna conexión entre ambas cosas, eso me dijo mi ginecóloga en todo caso. Pero tampoco sé cómo habría sido si no hubiera tomado nunca esas hormonas. Pero las había tomado y tenía que dejar de tomarlas inmediatamente, porque el cáncer de mama es un tipo de cáncer que se alimenta de hormonas. El cáncer de mama es uno de los principales efectos secundarios. Al igual que las demás hormonas, como los contraceptivos, sabemos que pueden aumentar el riesgo de padecer un infarto o un ictus. Son cosas que hay que hablar con las mujeres. También es importante que determinemos si hay factores genéticos, si ha habido en su familia mujeres con ese tipo de enfermedad o si han tenido episodios de ese tipo en el pasado. En tal caso, sería muy desaconsejable administrar las hormonas. Al principio me dejó noqueada. Por suerte aquello no duró mucho, pero en un primer momento fue atroz. Es como si te desenchufaran y de un día para otro te vuelves incapaz de hacer nada durante un tiempo. Hay que intentar salir de ese atolladero. En mi caso fue lo que pasó. Empecé a sentirme mejor. Por suerte no duró mucho. Tras una intervención quirúrgica, Connie estuvo otros 5 años tomando un fármaco contra el cáncer, el tamoxifeno. Pero el tamoxifeno puede agravar los sofocos. Es lo que me sucedió a mí. Eran aún peores que antes. Ahora que he dejado de tomar el tamoxifeno, he vuelto a la situación inicial. Tengo sofocos. Es algo con lo que tengo que convivir. Y he oído hablar de mujeres que los siguen sufriendo a los 75 años. La duración de la menopausia está determinada por los genes y varía de una mujer a otra. Normalmente dura cerca de 7 años. Es inseparable de toda una serie de cambios fisiológicos con los que hay que lidiar. Ahora bien, ¿cómo vive una esa transición a nivel psicológico y cómo percibe la sociedad el fenómeno de la menopausia? La socióloga Cécile Charlap ha entrevistado a muchas mujeres afectadas, preguntándoles cómo han vivido esa fase y cómo se perciben a sí mismas. También analiza en su tesis La menopausia se hace las expresiones utilizadas en los anuncios y en las publicaciones médicas del pasado.
El propio término menopausia no se acuñó hasta finales del siglo XIX, cuando gracias a los avances de la medicina, la gente empezó a vivir más tiempo y este periodo de la vida se convirtió en algo digno de atención. La sociedad empezó a considerar el cuerpo como un ente gobernado por las hormonas a partir de los años 20. Y fue entonces cuando la menopausia pasó a verse como el síntoma de una deficiencia hormonal. Todo este discurso médico está basado en una retórica muy específica y utiliza unos términos muy concretos. La menopausia no se describe como una transición, sino más bien como una fase que se caracteriza por una serie de síntomas patológicos. Es interesante observar cómo a estas alturas la opinión pública ya ha asimilado esta visión de la menopausia. Lo vemos, por ejemplo, en la web de esta mutua. La menopausia está asociada con una serie de problemas y de síntomas. Se mencionan una serie de riesgos marcados por determinadas pérdidas. La menopausia no se describe como una transición, sino más bien como una carencia, y se alude a ella como a un problema de salud. En suma, se trata como si fuera una enfermedad que requiere un diagnóstico. En este ejemplo se ve claramente esa asociación directa de la menopausia con una enfermedad. Y como tal, una enfermedad ha de ser tratada. Es muy interesante ver las imágenes que circulan en relación con la menopausia, porque aparte de los textos, hoy se producen y se consumen un montón de imágenes. Y lo que vemos en las webs más relevantes o en los folletos son mujeres de aspecto pensativo. Lo que se representa aquí son mujeres que no son lo bastante mayores como para tener la menopausia, a pesar de que son artículos que tratan sobre ella. Y las mujeres aquí representadas parecen preocupadas, están pensando en algo o parecen estar resolviendo algún tipo de problema. O simplemente son mujeres que claramente están sufriendo, tal vez porque están teniendo sofocos o algún otro problema. Todas las mujeres a las que he entrevistado tienen una experiencia similar. No todas tenían necesariamente los síntomas físicos, pero sí que se sentían deficientes, envejecidas, como si estuvieran perdiendo su feminidad y hubieran perdido toda oportunidad en el mercado del amor. Contrariamente a los hombres. Sí, son las cosas de las que me hablan todas. La historia nos muestra que de unas décadas a esta parte se ha producido un cambio en la actitud de las personas hacia la menopausia. Ya en los años 60 se recetaban hormonas, pero raras veces para la menopausia. Si las mujeres tenían problemas durante la menopausia, se veía como una cosa normal, como parte del proceso de hacerse mayor. Con el médico estadounidense Robert Wilson cambió esa actitud. Él fue el primero en describir la menopausia como una enfermedad. A consecuencia de la disminución en la producción de estrógenos, el cuerpo de la mujer comienza a marchitarse, como asegura en su libro Femenina para siempre. Las mujeres con menopausia serían, según él, seres castrados que se convierten en arpías a raíz de esta carencia. Les prometió la juventud eterna si tomaban estrógenos y exigía que toda mujer menopáusica se sometiese a una terapia hormonal. Se produjo una verdadera estampida hacia las farmacias seguida por un gran chasco. A comienzos de los años 70, cada vez más mujeres occidentales empezaron a tener cáncer cervical y la corazonada de la gente es que podía deberse a los estrógenos. Entonces se añadió progesterona a la terapia. La idea era evitar que proliferase la membrana mucosa de los ovarios y efectivamente el número de casos de cáncer disminuyó. En los años 80, el número de recetas de hormonas volvió a dispararse, ya que se suponía que una terapia combinada a base de estrógenos y de gestágenos protegía a las mujeres de las afecciones cardiovasculares.
Esta esperanza desapareció cuando en 2002 el mayor ensayo clínico de terapia hormonal en Estados Unidos tuvo que ser interrumpido. Los datos apuntaban a que el consumo de hormonas sintéticas aumentaba el riesgo de sufrir un infarto o un cáncer de mama. En su día causó un verdadero terremoto en la comunidad de los ginecólogos. Hasta ese momento habíamos creído siempre que el hecho de administrar hormonas durante la menopausia y más allá protegía a las mujeres del riesgo de sufrir un infarto. El ensayo clínico de la Iniciativa de Salud de la Mujer documentaba lo contrario. A raíz de aquello se empezaron a recetar muchas menos hormonas en todo el mundo. 10 años más tarde, una nueva interpretación de los datos ha vuelto a poner en entredicho los resultados. Se cree que pudieron participar muchas mujeres con sobrepeso y demasiado mayores, lo que pudo contribuir a falsear los resultados. Hace 3 o 4 años se volvió a evaluar ese ensayo clínico y resulta que en realidad el riesgo de sufrir un infarto no aumenta sensiblemente. Ahora, siempre que hablo con mis pacientes y las asesoro, les digo, vale, no te olvides de hacerte las pruebas de detección del cáncer de mama, pero básicamente ese es el único riesgo. Pero esa era justamente la principal preocupación de las pacientes. A finales de 2017 se volvieron a actualizar los datos de la Iniciativa de Salud de la Mujer. Y el resultado es que al fin y al cabo no hay un incremento en la morbilidad de las mujeres que han recibido las hormonas. ¿Hormonas sí o no? ¿La ingesta de hormonas sintéticas es perjudicial para nuestro cuerpo? Es un debate que lleva años dividiendo a la comunidad científica. Un debate que también involucra a los intereses del mercado y a los lobbies. ¿Con qué resultados se encontrarán las mujeres en un futuro próximo? Mientras tanto, se dice que si una mujer siente muchas molestias, debería tomar hormonas durante un periodo lo más corto posible y en pequeñas dosis. Ante el miedo que generan las hormonas sintéticas, se están imponiendo las llamadas hormonas bioidénticas, cuya estructura es idéntica a la de las hormonas producidas por el cuerpo. Las fabrican compañías farmacéuticas, pero no a base de agentes naturales como sugiere el prefijo bio. El material de base de las hormonas bioidénticas es la raíz de boniato. En el caso de las que se fabrican industrialmente, también. Las llamadas hormonas naturales se adaptan individualmente al nivel de hormonas del paciente. Supuestamente no tienen efectos secundarios, pero se recomienda a las mujeres que se hagan pruebas periódicamente o que se hagan test de saliva que han de costearse ellas mismas. En Europa, estas hormonas naturales se compran con receta, pero en Estados Unidos se venden sin receta y potencialmente en dosis demasiado bajas. Y ahí es donde estriba el riesgo, según la doctora Mackey, una psiquiatra de Chicago. Se refiere a los primeros ensayos clínicos realizados con hormonas bioidénticas. La razón por la que se receta progesterona a las mujeres, además de los estrógenos, es para proteger su útero del riesgo de cáncer. En esos casos es muy importante que las mujeres tomen una dosis suficiente de progesterona. Uno de los motivos de preocupación que suscita la terapia de hormonas bioidénticas compuestas es que las mujeres no siempre toman la dosis de progesterona que necesitan. De hecho, la Sociedad Norteamericana de la Menopausia publicó un estudio que había encontrado indicios de que las mujeres que optaban por someterse a la terapia de hormonas bioidénticas tenían una tasa elevada de cáncer de endometrio. La progesterona bioidéntica no es tan efectiva ni de lejos como los gestágenos, es decir, la variante sintética. Y en Estados Unidos, esta solo se puede obtener con receta. Pero ¿y los remedios a base de hierbas? ¿Ayudan a las mujeres que padecen molestias? De un tiempo a esta parte me está costando dormir y sudo mucho. Podría ser insomnio. ¿Tienes otros síntomas? A veces me pongo de mal humor de repente, sin previo aviso. Me vengo abajo sin razón aparente. Te puedo ofrecer un tratamiento natural para empezar, cimicífuga. Las pacientes suelen tolerarlo bien.
¿Y eso contiene hormonas? No, es un producto completamente libre de hormonas. Además, la cimicífuga no tiene efectos hormonales. No puede decirse lo mismo de todos los productos a base de hierbas. La soja o el extracto de trébol rojo contienen isoflavonas, sustancias muy similares a los estrógenos. No se ha investigado todavía lo suficiente si estos estrógenos vegetales ayudan o no, cosa que sí se ha hecho con la cimífuga. En particular, las mujeres con cáncer de mama y que requieren una terapia antiestrógenos no saben si pueden tomar productos a base de cimífuga. Según los datos más recientes, todo indica que pueden consumir esos productos sin problemas cuando sufren sofocos. Otras investigaciones recientes se han interesado por los hombres que también experimentan una serie de cambios hormonales. Los tipos duros también lloran. La producción de testosterona, la hormona masculina, comienza a decrecer en torno a los 40 y es un proceso lento. Los estudios más recientes demuestran que 1 de cada 10 hombres presenta síntomas de cansancio e inapetencia. La cantidad de testosterona varía de un individuo a otro. Los niveles más bajos son los registrados en los ancianos y los más altos en los jóvenes adultos. ¿Pero qué efectos tiene la testosterona? Estimula el crecimiento del vello corporal y de los músculos y tiene un impacto en la densidad ósea y en la formación de los glóbulos rojos. Además, la testosterona influye en el deseo sexual, en la virilidad y en la formación del esperma, pero también en la fuerza y la capacidad de aguante. El doctor Christopher Bamberger atiende a diario a hombres preocupados por su salud. Es endocrinólogo e internista y está especializado en los chequeos médicos a hombres. Buenos días, V. Me llamo Christopher Bamberger. Bienvenido al Centro de Prevención Médica de Hamburgo. V-Bomb quiere someterse a un chequeo completo, ya que de un tiempo a esta parte ha experimentado varios episodios de mareo. También mencionabas que te sientes agotado. ¿Cuándo empezó eso? ¿Fue un proceso gradual o tuvo lugar de un día para otro? Llevo ya unos años notándolo en el trabajo. Creo que no se me da bien tomar descansos. Me he dado cuenta de que trabajo sin tomar descansos y disfruto con lo que hago, pero llegado a un punto es demasiado. Y cuando vuelvo a casa, estoy totalmente rendido. Y aunque intento descansar en casa, sigo estando agotado. ¿Tiene que ver con las hormonas o es solo que me estoy haciendo mayor? No lo sé. En tu caso es prematuro hablar de envejecimiento. Lo más sensato será someterte a un chequeo completo que nos permitirá descartar otras enfermedades que expliquen tu estado de fatiga. No tiene por qué ser algo hormonal. Puede ser el síntoma de algo más general o incluso una carencia de vitaminas. Y así, V, que tiene 56 años, se somete a un chequeo completo. La sangre para el análisis de sangre se le ha de extraer a primera hora de la mañana, ya que el nivel desciende sensiblemente a lo largo del día. Tiene buena pinta. Ya te puedes relajar. Lo peor del día ya ha pasado. No queda nada previsto que te pueda doler. Aprieta, ¿vale? Muy bien. Lo cierto es que todos los hombres de más de 50 años, y los dos estamos en ese grupo, nos decimos en un momento dado: caray, ¿quién me ha visto y quién me ve? Me noto falto de energía. ¿Qué me pasa? ¿Es la edad? ¿O es algo que se pueda tratar o que se deba tratar? Es algo perfectamente normal. Aquí lo vemos todos los días. No es para nada una situación insólita para nosotros. Lo raro es que haya un verdadero déficit hormonal que requiera ser tratado. Es algo mucho más raro de lo que se podría pensar. El déficit de testosterona es la excepción y no la regla.
El profesor Robin Haring enseña ciencias comparadas de la salud en Rostock, Alemania. Es epidemiólogo y evalúa los estudios actuales sobre temas como el de la testosterona. Intenta hacer predicciones sobre la posible eficacia de las terapias para la deficiencia hormonal. Hay muchos síntomas asociados con un nivel bajo de testosterona. Empieza con una falta de motivación y de concentración y con una fatiga generalizada. Y después van apareciendo los síntomas sexuales, la disfunción eréctil, etc. Y luego están los problemas urológicos. Hay toda una gama de síntomas, lo cual lo complica todo porque no hay nada específico. Los estudios no han podido demostrar ninguna conexión clara entre los síntomas y la testosterona. Esta es la conclusión de un ensayo que duró 10 años y en el que tomaron parte 2.000 hombres del centro de Alemania. El foco, la conexión entre testosterona y ciertas enfermedades del hombre, especialmente las cardiovasculares. Ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Se observó un vínculo entre la testosterona y varios factores de riesgo, concretamente la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico. Y se pudo ver que los hombres con un bajo nivel de testosterona están más expuestos a estos factores. A consecuencia de ello, se planteó la hipótesis de que un bajo nivel de testosterona podría ser un riesgo para la salud. Investigamos esa pista activamente y se demostró que un bajo nivel de testosterona no es la causa, pero sí tiene que ver con el hecho de que cuanto mayor es un hombre, más se expone a que se den esos factores de riesgo, lo que a su vez disminuye los niveles de testosterona. El asesino de testosterona número 1 es la obesidad o el aumento de peso. Principalmente es la circunferencia de las caderas y en segundo lugar es el aumento de la cintura. Antiguamente se pensaba que era grasa muerta que se acumulaba en torno a las caderas. Luego se descubrió que es una grasa metabólicamente activa que transforma la testosterona en estrógenos. Así pues, la grasa estomacal es una fábrica de hormonas muy activa metabólicamente. Cuanto más sobrepeso tiene un hombre, más testosterona pierde a favor de los estrógenos. Por otro lado, los ensayos muestran que la testosterona puede reducir la grasa estomacal. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos asociados a esta terapia? Hoy estamos relativamente seguros de que la testosterona no es un factor desencadenante en el cáncer de próstata, aunque sí que puede promover un cáncer latente o que está en sus primeras etapas. Lo que quiere decir que tenemos que estar muy seguros de que el sujeto no tiene ningún tipo de tumor en sí mismo benigno, pero que podría activarse con la testosterona. A pesar de los riesgos, las ventas de testosterona se han multiplicado por 100 a nivel mundial en las 3 últimas décadas. Se promociona como un producto antiedad. Los ensayos más recientes con testosterona se han hecho en Estados Unidos y se publicaron a principios de este año bajo el nombre de ensayos T. Fue toda una gama de ensayos clínicos en los que se estudió a 800 hombres y los efectos de la testosterona en su calidad de vida, sus factores cardiovasculares y sus síntomas sexuales. ¿Está el vaso medio vacío o medio lleno? Las pruebas tampoco apuntan a que esta terapia tenga un efecto claro. Todavía no se ha zanjado si el tratamiento a largo plazo aumenta el riesgo cardiovascular. Aunque los hombres aseguraron haber experimentado un aumento de la libido, esta volvió a descender al cabo de unos meses. Uno de los efectos positivos fue un aumento de la densidad ósea. Ya tenemos los resultados del análisis. V no tiene déficit de testosterona, tiene déficit de una hormona diferente, la DHEA, una hormona precursora de la testosterona que puede producirse sintéticamente o bioidénticamente. De unos años a esta parte, se ha usado para tratar el proceso de envejecimiento y además posee rasgos que tienen un efecto antidepresivo. La DHEA es un compuesto que se conoce desde hace más de 50 años. Por eso, la patente ya ha expirado, o sea, que no le interesa demasiado a la industria farmacéutica. No es innovadora. Por eso, quien comercializa la DHEA son las compañías farmacéuticas que producen medicamentos con receta.
En la era de los tratamientos antiedad, se han especializado en las fórmulas endocrinológicas, tónicos capilares que contienen hormonas, cápsulas de DHEA, testosterona y geles para combatir las arrugas. Todo ello en dosis individualizadas. Mientras el carrusel hormonal siga girando, seguirán apareciendo estas modas en el campo científico. Un día es tal hormona, al día siguiente es tal otra, y las pruebas con DHEA son todavía menos concluyentes. Apenas existen indicios de que esa terapia tenga efectos reales. En Ámsterdam se celebra la conferencia de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. La andropausia se debe a un descenso del nivel de testosterona en el hombre a partir de cierta edad. Voy a hablar del reemplazo de testosterona en el hombre maduro, de sus beneficios y sus riesgos. Y voy a hablar de los síntomas de la andropausia en términos de síndrome metabólico. El tema central de la conferencia es el aumento de la calidad de vida de los afectados. El mundo científico se esfuerza por extender la longevidad en el marco de una sociedad envejecida. Científicos de 160 países intercambian información. La salud y la vitalidad son atributos populares, también para algunos jóvenes que compran testosterona ilegalmente en Internet. Yo sigo pensando que la testosterona es un fármaco y como tal solo se debería recetar por un buen motivo. Hay jóvenes que usan la testosterona para ganar masa muscular, es decir, por un motivo estético. No creo que sea un uso justificado. Es un fármaco, un tratamiento, y como tal debería usarse solo con receta. ¿Reemplazo hormonal, sí o no? Es un debate apasionado en la comunidad científica. Otra de las cuestiones es cómo abordan la menopausia otros grupos culturales. A escala mundial hay más de 500 millones de mujeres con menopausia. En su mayoría, las mujeres turcas prefieren recurrir a remedios naturales para aliviar sus sofocos y a remedios tópicos para la sequedad vaginal. En mi país, la mayor parte de las afectadas tiene dolores lumbares y también insomnio y en general trastornos del sueño. Por otra parte, más del 90% de las mujeres con menopausia tiene una disfunción sexual. Sin embargo, es un tema tabú, del que no se habla. En la India, la situación, por lo que respecta a los sofocos, varía en función de la población. Las mujeres que viven y trabajan en zonas rurales no se ven tan afectadas porque suelen desempeñar actividades al aire libre y están acostumbradas al calor y esas cosas. Son las mujeres que trabajan en oficinas con aire acondicionado las que más sufren por los sofocos, sobre todo las que tienen problemas psicológicos a raíz de la menopausia, lo que no hace más que empeorar su situación. Pauline Mackey es profesora. Enseña en el Departamento de Psiquiatría y Psicología de la Universidad de Chicago. Su principal interés es comprender cómo las mujeres experimentan la menopausia a nivel emocional. Lo que observamos es que es muy común que las mujeres vean empeorar su estado de ánimo durante la transición menopáusica. La mayoría de las mujeres no llega a sufrir una depresión clínica. Solo hay una minoría, pero son casos muy severos. Así pues, ¿quién es más vulnerable a estos trastornos depresivos en la transición menopáusica? Sobre todo son las mujeres que ya habían tenido episodios de depresión grave previamente. ¿Hay maneras de salir de esta situación vital que a menudo se percibe como una crisis, aparte de tomar fármacos que puedan alterar el estado de ánimo? En Estados Unidos se ha aprobado el uso de un antidepresivo, la paroxetina, en pequeñas dosis para tratar los sofocos, pero no tiene demasiado efecto. Aparte, hay otros enfoques muy importantes que son de tipo no farmacológico. Y creo que una de las herramientas más prometedoras es la terapia cognitivo-conductual, que permite aliviar las molestias que sufre la mujer con los sofocos. Está probado empíricamente con pruebas controladas aleatorizadas. Y el resultado es que la mujer cambia, por así decirlo, sus creencias sobre los sofocos y deja de verlos como una cosa catastrófica.
y es un resultado continuado. La eficacia de esta terapia prosigue haga lo que haga la mujer. Así que no tienen que estar tomando una pastilla continuamente para sentirse mejor. Los estudios más recientes aseguran que aparte de la terapia cognitivo-conductual, la hipnosis es eficaz. Todavía no se han llevado a cabo estudios sobre si la hipnosis puede ayudar a los hombres andropáusicos. Pero sí hay noticias sobre otra cuestión importante, la de si la pérdida prematura del cabello se debe a un nivel bajo de testosterona. Uno de los grandes mitos de la testosterona es que supuestamente existiría un vínculo entre un nivel bajo de testosterona y la situación capilar. Por desgracia, no lo hemos podido corroborar con ningún dato. La mejor forma de predecir nuestra situación capilar futura es fijándonos en nuestro padre y viendo si a él le sigue creciendo pelo en el cráneo. La genética, las proteínas y las hormonas, todo está cubierto por las investigaciones. Y entre tanto, la testosterona ha atravesado la línea de demarcación entre medicamento y producto antiedad. Se está propagando la idea de que los hombres mayores no son los únicos que podrían beneficiarse de ella. El debate en Estados Unidos es mucho más amplio. Estamos empezando a abordar el fenómeno de los nutracéuticos, las hormonas, etc. Creo que son cosas problemáticas porque la gente acaba tomando fármacos sin receta, sin verdadero motivo médico. Muchas de estas sustancias se venden libremente en las farmacias, así que hay mucha automedicación y se regalan muchas muestras gratuitas. Pero no hay un profesional que se preocupe por los valores de base del paciente, por cuál es el objetivo de la terapia y por lo que ocurre durante el tratamiento. Al descubrir la andropausia, ¿se ha convertido a los hombres maduros en criaturas a las que les falta algo? ¿Cuáles son los síntomas que deberían preocuparles realmente? Los escépticos hablan de tráfico de enfermedades, o sea, de enfermedades inventadas. Hablamos de tráfico de enfermedades cuando se trata de diseñar un cuadro clínico basado en problemas que en realidad se deben al envejecimiento y se tratan con una medicación específica. La cuestión subyacente es la siguiente: ¿de verdad merece la pena tratar esos problemas médicamente o no sirve de nada? El deseo de permanecer jóvenes y sanos radica en una sociedad que exige un rendimiento máximo de todos sus miembros y que no tiene en especial estima a sus mayores. ¿Cómo se percibe esta fase de la existencia en otras sociedades, como en Japón, por ejemplo? ¿Y si la visión de la edad de los japoneses tuviera un impacto en su forma de experimentarla? En japonés no existe una palabra específica para ese momento tan crucial que en Occidente describimos como el momento en el que la mujer se vuelve infértil y deja de menstruar. Porque en Japón se considera que el envejecimiento es algo que afecta por igual a los hombres y a las mujeres. Desde esa perspectiva, que una mujer deje de sangrar todos los meses y no pueda quedarse embarazada es comparable con que le salgan canas a uno o adopte una postura más encorvada. El Japón tradicional está cambiando rápidamente. Los estilos de vida están convergiendo y con ellos la percepción del envejecimiento y de la menopausia. A todo esto, ¿por qué existe la menopausia? La razón por la que las mujeres se vuelven infértiles mucho antes del fin de su vida es algo que ha sido investigado por científicos de todo el mundo. Algunos creen que la menopausia es un fenómeno reciente y se debe a que ahora vivimos más años. Un científico conductual de la Universidad de Exeter, Darren Croft, investiga la respuesta con su equipo examinando a las orcas. Y es que las orcas y las ballenas piloto son las únicas especies que tienen la menopausia, aparte de los humanos. Este caso es muy interesante. Este macho se llama J1 y es un macho mucho mayor que los demás machos del grupo. La base de su investigación es el material filmado durante más de 40 años en el Centro de Investigación de Ballenas de Seattle, en Washington. Hay una hembra en particular que ha sido observada en el marco de este estudio durante más de 40 años. Dejó de ser fértil hasta su muerte.
Vivió un periodo increíblemente largo en el que era posreproductiva. ¿Por qué permite la evolución que las hembras de esas especies pierdan su fertilidad a la mitad de su vida? La clave para entender este fenómeno es la estructura familiar en la que viven estos animales, los humanos y las orcas. En el caso de las orcas, los hijos y las hijas permanecen en la familia. Y descubrimos que cuando una hembra mayor posreproductiva muere, el riesgo de mortalidad de sus hijos se multiplica por 8. Así que estas hembras mayores mantienen con vida a sus hijos adultos. Una de las formas de hacerlo es compartiendo su comida. Atrapan salmones y se los dan. Pero también sabemos que tienen un conocimiento muy extenso de los lugares donde hay comida, lo que beneficia al resto del grupo. Las hembras más veteranas lideran los grupos. Conocen los lugares donde hay comida. Se abstienen de tener a sus propias crías para evitar fomentar la presión competitiva entre generaciones. Llega un punto en su vida en el que renuncian a seguir reproduciéndose y se dedican a ayudar al resto de su grupo a sobrevivir y a reproducirse. Pensamos que es una prueba de que la evolución de la menopausia en los humanos se podría explicar por los mismos mecanismos. Las sociedades humanas primitivas solamente podían sobrevivir si compartían la comida, y nadie tenía que competir con nadie por ello. Es probable que la menopausia se desarrollara debido a esa presión evolutiva. En las sociedades modernas tendemos a marginar a las personas mayores. Las metemos en residencias y otros lugares periféricos. En las sociedades ancestrales estaban en el centro mismo de la sociedad. Y no deberíamos subestimar el papel que pueden desempeñar los mayores en nuestras comunidades y sociedades. Las orcas son un buen ejemplo de ello. Tal vez logremos aceptar mejor esta etapa de la vida si volvemos a respetarla más. Y entonces, tal vez podremos evitar que los cambios hormonales nos hagan enloquecer como ahora.